un cliente que abrió una peluquería, se puso a hacer la reforma, se metió en un crédito de 300.000 euros y abrió la peluquería justo el día antes de decretar el confinamiento. Pues tenía que devolver 3.000 euros todos los meses, ¿no? Pero ¿cómo lo devuelves con una peluquería cerrada? Si quieres entramos un poco en, por un lado, la ley de la segunda oportunidad que contabas antes, ¿no? Y esta ley precisamente se ha creado, una ley bastante joven, desde el 2015, aunque opera con mayor efectividad más recientemente, pero se ha creado para que esas personas que se encuentran en esa situación, en la que podemos estar cualquiera, porque esto no se llega por una mala cabeza, ni por una mala gestión, ni nada, pero la ley de segunda oportunidad, que es la cancelación de deudas a gente que está en una situación de insolvencia, la oportunidad de empezar una nueva vida sin ese pasivo, esas deudas que harían imposible de otra manera volver a llevar a cabo una actividad económica o simplemente un trabajo. Mucha gente ha llegado a esto por negocios por el coronavirus. Pues esta persona con 300.000 euros o más de deuda que tenía se acogió a la ley de segunda oportunidad, se le cancelaron todas las deudas y ha podido volver a tener un trabajo normal sin tener que estar sufriendo embargos, llamadas, porque esta situación no es solo a nivel financiero, es una situación muy estresante a nivel personal. La gente que llega a esto llega en una situación personal, anímica o psicológica muy deteriorada. Hoy estamos en Madrid con Guillermo Martín, socio de Altaley. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Hola, Urco, ¿cómo estás? Gracias por venir. Antes de Gracias. nada, y agradecer a Eduardo también, que nos ha hecho introducción. Él no se anima todavía, pero bueno. Bueno, pues nada, encantado como siempre. Todo lo que venga del compañero Eduardo siempre es bienvenido. Y como no puede ser de otra manera, pues tú también. Un placer. Oye, hoy, bueno, tenemos muchas cuestiones, hemos estado hablando antes. Si quieres entramos un poco por un lado, en la ley de la segunda oportunidad que contabas antes, me parece interesantísimo cómo trabajáis esto, cómo funciona, porque es una ley que todavía, como comentabas, es muy desconocida y que la realidad es que puede ayudar bastante a ciertas personas que lo estén pasando mal, tema de deudas y tal. Entiendo que luego también a nivel despacho hacéis muchas más cosas, entonces si quieres podemos comentar otras Pues sí, cuestiones. dado el que me has explicado el formato este que es muy bueno de podcast, que podemos hablar un poco de lo que sea, Sí. pero tal y como hemos venido hablando, creo que es un tema bastante de moda, además, el tema de la ley de segunda oportunidad, y efectivamente es una de las cosas que puede dar más satisfacción además a un abogado y a la sociedad en general, porque verdaderamente se ayuda a las personas. Se ayuda a personas que están en situación bastante comprometida o bastante mal, y es una ley que, oye, hay otras leyes que son más impersonales o que no tienen un resultado concreto, pero la ley de segunda oportunidad, que es la cancelación de deudas a gente que está en una situación de insolvencia, es una deuda que da, como su propio nombre indica, una segunda oportunidad de empezar una nueva vida sin ese pasivo, esas deudas que harían imposible de otra manera volver a llevar a cabo una actividad económica o simplemente un trabajo. Porque si tú estás asfixiado con préstamos, con deudas, con embargos, ya digamos ya cuando has llegado a la vía judicial, donde ya a lo mejor cobras 1.500 euros y te están quitando 300, 400 euros todos los meses embargos, y que ya eso además no vas a ganar más, porque en el momento que ganes más te quitan más, y eso hace que la gente se vea muy agobiada, y esta ley precisamente se ha creado, es una ley bastante joven, desde el 2015, aunque opera con mayor efectividad más recientemente, pero se ha creado para que esas personas que se encuentran en esa situación, en la que podemos estar cualquiera, porque esto no se llega por una mala cabeza, ni por una mala gestión, ni nada. Fíjate, comentábamos antes, mucha gente ha llegado a esto por negocios por el coronavirus. Yo tenía un cliente que abrió una peluquería, se puso a hacer la reforma, se metió en un crédito de 300.000 euros y abrió la peluquería justo el día antes de decretar el confinamiento. Eso el cliente pues tenía que devolver 3.000 euros todos los meses. Con una peluquería grande no habría habido ningún problema en devolver ese préstamo y hubiera funcionado, pero ¿cómo lo devuelves con una peluquería cerrada? Y ahí los bancos se desentienden. Como mucho te daban un ICO o te aplazaban un poco el pago de los intereses, pero eso no es una solución, porque los 3.000 euros están ahí todos los meses. Me da igual que sea el mismo día o otro. Bueno, pues esta persona con 300.000 euros o más de deuda que tenía se acogió a la ley de segunda oportunidad, se le cancelaron todas las deudas y ha podido volver a tener un trabajo normal sin tener que estar sufriendo embargos, llamadas, porque esta situación no es solo a nivel financiero, es una situación muy estresante a nivel personal, que lo comentábamos también antes. Es decir, la gente que llega a esto
llega en una situación personal, anímica o psicológica muy deteriorada. Porque tenemos muy interiorizado, en los países anglosajones no es así. Tanto ya lo sabemos, si lo buscas en Google, en cualquier sitio, tú buscas Donald Trump o Walt Disney, son dos caras muy visibles que se han acogido a la ley de segunda oportunidad. Con diferentes resultados y demás, pero son dos empresarios que nadie pensaríamos que son fracasados en su vida ni nada. Y precisamente el acogerse a esta ley pues les propició que pudieran luego volver a iniciar otras actividades y han triunfado en la vida económicamente. ¿Vale? Claro. Entonces, pues bueno, pues aquí estas personas que se acogen a esto, la idea es precisamente que puedan volver a retomar sus vidas, que antiguamente y antes de la creación de esta ley era imposible. Porque tú te quedabas, en este caso concreto que hemos dicho, esta persona hubiera tenido esos 300.000 euros siempre. Si hubiera comprado un coche, coche embargado. Hubiera ganado 2.000 euros, 600 euros todos los meses fuera. Hereda, fuera toda la herencia, etc. Ya, que si o haces cosas en negro estás jodido, tanto para vivir. O sea... Uno de los, mira, me alegra que me digas eso, precisamente, porque precisamente una de las cosas que dice la exposición de motivos de la ley, que es lo que se habla de justificación, es no condenar a esa economía en negro a estas personas que era lo único que tenían. Ya, Los trucos que hacían, creaban una empresa a nombre del hermano, operaban con una cuenta bancaria a nombre de la madre y estaban autorizados, estas cosas que rozan además el delito de alzamiento de bienes, con lo cual estás siempre en la cuerda floja. Ya, puedes entrar en un estado al final de supervivencia, que es lo que decías, tanto para pagar la luz, pagar comida, claro, si te embarga la nómina, estás jodido. No podías pagar nada. No puedes hacer nada. Nada, Urco, nada. O sea, fíjate, te alquilabas una casa y vas a dar de alta la luz con Iberdrola, Iberdrola miraba en ficheros de morosos y no te daba de alta la luz. Aunque no le debieras dinero a Iberdrola, No. Pero eso impedía que te pudieras alquilar una casa. Porque no podías dar de alta la luz, simplemente, y no puedes vivir sin luz, claro. Es complicado. Es muy complicado. Comentabas Donald Trump y este tipo de perfiles que se han acogido a esta ley. Y me decías antes que lo han hecho varias veces, de hecho. Esto en Estados Unidos no sé cuáles son los detalles de la ley. ¿En España una persona también se puede acoger varias veces durante su vida a esta ley? ¿Cómo funciona? Sí. Vamos a ver, la ley marca un límite temporal de 5 años. Tiene unos ciertos límites, también es hasta 5 millones de euros, por ejemplo. Vale, pero intenta poner también freno a que no haya unas situaciones que se escapen de las manos, ¿no? Entonces, en España el límite más o menos, luego hay otras situaciones especiales donde hay otro límite, pero más o menos lo podrías solicitar teóricamente una vez cada 5 años, ¿vale? Ese es el límite, claro, bueno, pues tampoco es, pues este año me quito todas las deudas, el año que viene vuelvo a pedir, me vuelven a quitar y todos los años me pide una tarjeta de crédito y por Navidad la dejo de pagar, ¿no? Entonces ese es un poco el por qué han dejado, el por qué ponen ese límite temporal. Yo la verdad es que, bueno, también es porque es de 2015, pero sí que yo veo, salvo casos extremos, sí veo una responsabilidad en la gente que pide esto. Y sí veo que la gente que llega a esto llega por situaciones sobrevenidas o situaciones que se les escapan de control. Luego con una mayor o peor acierto en gestionarlo, porque es muy difícil que alguien sepa en qué momento se encuentra en insolvencia y en ese momento yo tengo una súper responsabilidad y me meto en esta ley y a partir de ahí renuevo mi vida y dejo de pedir crédito y ajusto mi economía, ¿vale? Son muchos los factores que te pueden llevar a esto y son incontrolables. Hemos hablado del coronavirus, pero hay otros muchos factores más. Precisamente esta ley que viene del ámbito anglosajón, del derecho anglosajón, tanto de Reino Unido como de Estados Unidos, lo que quiere favorecer es que la gente emprenda. Es decir, que si tú y yo queremos crear una empresa o cualquier persona quiere crear una empresa, diga, si me va mal, no me arruino toda mi vida. Claro. Que antes eso era un freno. Porque yo antes decía, necesito crear una empresa. Por ejemplo, el tema inmobiliario que te dedicas tú. Voy a pedir un préstamo de 20.000 euros porque así, puedo tener unas infraestructuras o puedo contratar a alguien y ir funcionando, ¿no? Pero claro, antes tú decías, jolín, es que como me salga mal, 20, 30, 50.000 euros los debo toda mi vida. Eso ha pasado hasta el 2015. ¿Vale? Ahora tú puedes decir, bueno, pues me voy a arriesgar. Y ese riesgo empresarial es muy bueno para el Estado. Para el Estado y para la sociedad en general. Para el Estado me refiero pensando en el Estado como Hacienda. Porque ese riesgo empresarial genera mucha actividad comercial que genera muchos impuestos. Y esos impuestos redundan en beneficio de la sociedad.
¿vale? Entonces, esta ley precisamente pretende que incluso varias veces a lo largo de tu vida, como estábamos comentando, tú seas capaz de acogerte a esto, bien, porque la ley no acaba siempre con la liquidación de todo y con la quiebra. La ley acaba, hay unas posibilidades de convenio, por ejemplo, que es una renegociación de deuda, que es fundamentalmente en los casos de Donald Trump. Lo que pasa es que tiene una fuerza de que paraliza embargos, paraliza ejecuciones judiciales. Entonces esto asusta mucho a los acreedores y les fuerza, por decirlo de alguna manera, a sentarse contigo a negociar y a llegar a un acuerdo. Que de otra manera ellos dirían, bueno, pues yo le sigo aquí embargando y hasta ya heredará de sus padres o lo que sea, y si no le cobro hoy, le cobro mañana. Incluso, fíjate, hay un efecto perverso en esos embargos a largo plazo, porque los embargos generan intereses y generan costas. Entonces yo, como acreedor tuyo, digo, ¿no me puedes pagar hoy que tienes 25 años y tu empresa ha quebrado? No me preocupa. Yo lo dejo ahí en el juzgado, ya llegarás con 40 años, ya heredarás, ya querrás tener un coche, ya querrás... Y en vez de 20.000 euros me vas a pagar 40.000. O sea, esperan, ¿no? Esperan. A que llegues a este... Esperan porque generan intereses y generan costas. Entonces, ese también es un efecto que esta ley intenta evitar. Esa mala fe que hay a veces, no siempre, porque también un acreedor tiene derecho a cobrar sus intereses y sus costas, pero no propiciarlo, que también hay casos extremos, no es habitual, pero hay casos extremos en los que los acreedores interesa más esa mora que incluso cobrar inmediatamente. Esto te lo decía antes, ¿no? Esto con los bancos y muchas financieras probablemente termine siendo una pesadilla, porque habrá ahora mismo muchos préstamos, etcétera, que lo que decías antes, de aquí a 3 años, 4 o 5, lo que sea, iremos viendo que muchas más personas, no sé qué cifras estamos hablando, igual tienes un baremo de cuántas personas en España pueden estar en una situación negativa en este aspecto, pero es algo que pues sí, fíjate, pues hay unas cifras cada vez más, porque esta ley muchas veces no se aplica por desconocimiento, claro. ¿vale? Y cada vez más la gente lo va conociendo. Cataluña es uno de los ámbitos donde más se aplica y donde llevan tomada muy bien la delantera, tanto a nivel de letrados como de población que conoce esta situación. En Madrid cada vez más y se está extendiendo más al resto de España. Y estamos hablando de cifras de 15-20.000 procedimientos al año, pero que serán, en toda España me refiero, pero que serán muchas más. Probablemente este año que ya se va a terminar y todavía no tenemos cifras definitivas, y serán muchas más en los años venideros según lo vaya conociendo la gente y se vaya quitando el estigma. Entonces eso, como comentabas, efectivamente de momento no es un gran problema para las entidades bancarias, porque dentro de los millones de créditos que se conceden todavía no supone un problema. Pero es verdad que a nadie le gusta dejar de cobrar. Y una de las justificaciones de esta normativa, y que espero que eso sea una de las cosas que cambie, es que las entidades de crédito, que no todos son bancos, sino que hay muchos otros tipos de entidades de préstamos y demás, que cuando concedan un préstamo lo hagan de una manera responsable. Eso es muy importante. Es decir, tú no puedes prestar a una persona que gana 800 euros al mes y que encima tiene 2 hijos, tú no le puedes prestar 20.000 euros. Porque prácticamente sabes que le estás abocando a una insolvencia. Es imposible repagarlo. ¿Vale? Y eso se ha dado. No puedes conceder hipotecas que sabes que la cuota mensual de la hipoteca es a lo mejor de 1.100 euros a una persona que gana 1.500. Porque nadie puede vivir con 400 euros y con el riesgo encima de que te suban los tipos de interés, como ha pasado. Que ese es uno de los casos que estamos teniendo ahora, mucho de gente que se acoge a la ley de segunda oportunidad por el incremento de las cuotas hipotecarias. Todos, yo tengo hipoteca y casi todos los españoles, por desgracia ya de una cierta edad, tenemos una hipoteca. Pues ese nos ha subido ahora mismo porque lo teníamos a tipo variable, que es el pago que tenemos durante 25, 30, 35, 40 años. Tenemos ese pago recurrente todos los meses. Claro, hemos pasado a veces, pues mucha gente de pagar 800, 900 euros al mes, se te sube a 1.400, 1.500. Entonces, si yo ganaba 1.500 euros y me diste una hipoteca en la que la cuota era de 800, 900, pero era variable,
era muy previsible que yo acabara a lo largo de esos 30 o 40 años, acabara en una insolvencia. Porque tú, entidad de crédito, que además eres especialista en este ámbito y sabes que los créditos no van a estar al 0% mucho tiempo, sabes que van a volver a subir. Por lo tanto, tú lo sabías. Entonces, al saberlo, la ley te hace un poco responsable de haber concedido ese crédito y te hace responsable cancelándote ese crédito y haciendo que la persona que llega a esa insolvencia no te devuelva el crédito. Como me decías, cada vez más personas, las entidades de crédito, por lo tanto, espero que entren a valorar cuando vean que cada vez más, porque al final esto es como todo en la vida, cuando te duele es cuando pones el remedio, sí, sí. ¿No? Entonces, pues cuando les duela mucho, porque cada vez van a tener más cancelaciones de deuda y más exoneraciones, como es el nombre técnico de deuda, pues cada vez se van a ir viendo más abocadas a controlar ese crédito que dan, que hasta ahora era un crédito que decían, bueno, tengo una mora, más o menos el crédito en España, estaba la mora de no pagar, ¿no? De todos los créditos que se daban, era en torno al 5, al 6, en épocas de crisis subía al 8, al 9, pero claro, cada vez va a haber más. Porque una cosa es la mora, que es lo que me venía comentando, una cosa es el impago de alguien que no me está pagando, pero que me puede pagar en un futuro. Lo vendo a una entidad de recobro, que es lo que hacían las entidades de crédito generalmente. Esa entidad de recobro me lo compra al 50%, al 30%, porque son créditos fallidos, y esas entidades de recobro ya cobrarán. O no, pero como no han comprado al 30%, es un negocio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú, a lo mejor la persona me ha fallado hoy, pero dentro de 3 años vuelve a tener trabajo y es capaz de pagar ese. Y otra cosa muy distinta es el crédito fallido, que es exonerado mediante la ley de segunda oportunidad. Porque ese crédito fallido es muy difícil que una empresa de recobro le interese en el futuro. De momento yo no he detectado que se estén tomando medidas, que puede que a nivel interno, porque yo desconozco no es mi ámbito a nivel interno, porque a nivel interno ya se estén clasificando los créditos que pueden acabar exonerados o cancelados o no. Pero claro, el crédito que es cancelable para una entidad de recobros ya no es interesante. Claro. Porque ya no lo voy a cobrar, aunque esa persona incluso venga a mejor fortuna en el futuro y ese crédito está cancelado y no lo voy a cobrar. Entonces, eso va a hacer, ese número cada vez más elevado, va a hacer que las entidades de crédito tengan una responsabilidad, entiendo, bastante mayor a la hora de conceder crédito. Lo cual tiene una derivada que también es perjudicial para los que solicitamos créditos, que es que va a ser muy difícil el acceso al crédito. Va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque jóvenes como a mí, que me dieron una hipoteca sin avales de mis padres y sin nada, eso probablemente dejará de existir. Porque a mí me ve un banco sin propiedades, con un empleo y con 25 años, y me va a decir, no te voy a dar un crédito porque si a ti mañana pierdes el trabajo por lo que sea, me haces una ley de segunda oportunidad y no me lo devuelves. Espérate que vamos a ver cómo enganchamos por aquí a tus padres. Porque claro, los padres, los avalistas no se exoneran. Tú la deuda la cancelas a la persona, no la deuda en sí. Claro. Si esa deuda viene avalada por tus padres o viene avalada por una casa, esos avalistas siguen respondiendo. Entonces, claro, va a ser mucho más difícil el acceso al crédito. Ese momento dulce que tuvimos mi generación de los 45, 46, 50 años, que tú te casabas y te daban un crédito, una hipoteca que te cubriera la casa, la reforma, el coche y la boda. Y además no te pedían ni un aval. Eso nos ha permitido a muchos poder lanzar nuestras empresas, poder tener una casa en propiedad, nos ha permitido muchas cosas que hoy en día los chavales de 20, 25, 30 años, entiendo que va a ser mucho más complicado ese acceso al crédito. Esa es la otra parte, que cuando se habla de la responsabilidad del crédito, al final las entidades bancarias, claro, también se protegen, como es lógico. Normal. Y a nivel de, imagínate, una persona que se acoge a esta ley de segunda oportunidad, que tenga igual 200.000 euros de deuda con diferentes acreedores, antes me decías, ¿no?, que, claro,
a nivel, entiendo que hay acreedores como entidades financieras no hay límites, ahora me lo explicas, pero sí que Hacienda, la Seguridad Social o tal, limita de alguna manera la cuantía, ¿no? Sí, ¿Cómo funciona esto? Eso es muy curioso y es una queja que tenemos todos los operadores, incluidos jueces y demás, ¿vale? Ya hubo ese tema de la deuda, de la exoneración o la cancelación de la deuda pública, que llamamos, es deuda con Hacienda, Seguridad Social, ayuntamientos, multas, que también es un problema. Bueno, pues claro, quien hace la ley, pues controla la ley. Entonces, hasta septiembre del año pasado, no estaba claro en la ley, pero por una serie de jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencias del Supremo, los jueces podían cancelar la deuda pública. Entonces, tú le darías 50.000 euros a Hacienda y el juez te lo cancelaba y Hacienda no cobraba. Es decir, era una verdadera segunda oportunidad. Claro. Porque los negocios no solo dejan deudas con entidades financieras, dejan deudas con Hacienda y con Seguridad Social. Y si usted me quiere dar a mí una segunda oportunidad, me lo tiene usted que cancelar también, porque si me queda un pasivo de 50.000 euros con Hacienda, no puedo iniciar otra actividad. Eso estuvo muy claro unos años, pero claro, el Estado vio peligrar seriamente sus ingresos. Y con base, como en esta vida todo es una zona gris, todo tiene un lado positivo y un lado negativo. Entonces el Estado, claro, dice que la deuda de Hacienda y de Seguridad Social es una deuda que tiene un interés superior porque es una deuda de impuestos que va para el beneficio de la sociedad y que la deuda de los bancos no tiene ese interés superior. Luego se puede decir, a mí que el Banco Santander funcione bien también me interesa, porque a mí que me da crédito es el Banco de Santander, no me da Hacienda el crédito. Entonces, si el Banco de Santander le va mal, yo me quedo sin crédito y todo funciona a crédito. O sea, que también el interés social del Banco de Santander también habría que revaluarlo en esos términos. Pero bueno, en la doctrina clásica y en todo, y es comprensible, Hacienda, efectivamente, y Seguridad Social y el Estado, pues tienen ese interés superior. Basándose en eso, se limita la cancelación y la exoneración de las deudas de Hacienda y Seguridad Social, lo que denominamos deuda pública, se limita solo a 10.000 euros como máximo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, claro, el que tiene deudas elevadas no se puede someter. Esto está recurrido a Europa, está recurrido al Tribunal Constitucional, porque el preámbulo de la ley, los motivos de la ley, ¿no? Haciendo una interpretación de la ley, dice que lo que se pretende es que la gente pueda empezar de nuevo. Si yo hago una ley donde digo eso, pero luego no es real porque el artículo 25, por poner un ejemplo, me dice que no puede usted quitarse este tipo de deuda o no puede quitarse este tipo de otra, la realidad de esa ley no es el fin de la ley. Sí. Por lo tanto, pues constitucionalmente, efectivamente, pues no parece que esté, y ya sobre todo porque esto viene por normativa europea, todo viene de una directiva, fundamentalmente el tema es que claro, que si Europa quiere que se aplique esto y yo realmente no lo estoy aplicando, pues Europa tendrá que decirnos si se está haciendo bien o mal. Lo que pasa que, bueno, pues esto es lo de siempre. Justicia tardía no es justicia, pues nos tiraremos 2 o 3 años hasta que se pueda resolver. ¿Y tú crees que esto se recurrirá? Porque yo veo que al final en España Hacienda y Seguridad Social hace lo que se les sale de los cojones, sí, en prácticamente todos los casos. Y sí, muchas cosas las hacen muy mal. Luego te contaré alguna anécdota. Claro, en Europa, otros países, no sé si es tan heavy el funcionamiento de este tipo de organismos públicos o no, o son tan buitres, como yo los llamo mafia legal, literalmente, o funcionan de otra manera y Europa puede meter mano. Pues mira, Urco, sí, efectivamente no somos pocos los que pensamos así y como piensas tú. E incluso muchos catedráticos de estos temas. Hay artículos que no vamos a meternos ahora aquí, pero hay incluso manifiestos de catedráticos y de inspectores de Hacienda en este sentido de la voracidad recaudativa, ¿no? como se dice, y de esos privilegios que se dan a Hacienda y a Seguridad Social que destrozan vidas, ¿vale? Destrozan vidas porque es un procedimiento yo lo considero que es peor casi que el de la Inquisición. O sea, es un señor de Hacienda, vamos a llamarle un inspector de Hacienda, con beneficios incluso por abrir inspecciones, ¿no? Que es muy fuerte. Es como si un juez es como si un juez cobrara más por dictar sentencias condenatorias. Claro, yo voy a ese juez y diría, madre de Dios, me va a condenar seguro. Porque un juez
que tiene interés en obtener una condena, pues me va a condenar seguro, con lo cual ya la imparcialidad del funcionario ya desaparece. Y además con una opacidad tremenda que cada vez que se pregunta a Hacienda sobre estos temas de los pluses y demás, lo oculta y lo esconde, ¿vale? Entonces, lo cual ya, cuando tú ocultas y escondes algo, es porque sabes que está mal. Porque si no, publicarías cuántos beneficios has dado a los inspectores, cuánto han cobrado de más, quién es el que más cobra, quién es el que menos cobra, etc. Y son pluses, además, que se dan por abrir inspecciones, no por ganarlas. Pues fíjate, si fuera por ganarlas, hasta yo lo entendería. Eso sí, que le quiten también al inspector el dinero si pierde la inspección. ¿Ah? ¿Ah? Eso estaría muy bien, porque es una especie de incentivo a la función pública para que yo, inspector, porque si yo gano lo mismo abriendo 20 inspecciones con el trabajo que conlleva eso, o no abriéndolas, pues al final el ser humano tiende a abrir las menos posibles. Esto es una ley normal, salvo a lo mejor casos excepcionales de gente que tienda a hacer el trabajo de igual manera, ¿no? Pero, efectivamente, esa voracidad recaudatoria, esas ejecuciones sin ton ni son, se han trasladado también al ámbito concursal, al ámbito de la segunda oportunidad. Y se han trasladado con esta limitación de exoneración del crédito público. Desde luego, si es por el legislativo, el Poder Legislativo español o por la ley española, no, eso no se va a corregir. Eso no se va a corregir. O nos viene del Constitucional, o nos viene de Europa, o eso se va a quedar ahí para siempre. ¿Vale? Entonces, entiendo que habrá que modificarlo de alguna manera, porque es verdad que hay muchas personas que vienen arruinadas de sus negocios y que tenemos que desaconsejarles que se acojan a la ley de segunda oportunidad por el tema de simple y llanamente por el tema de que no les va a salir operativo si yo te cancelo 100.000 euros con el Santander, pero te siguen quedando 80.000 con Hacienda. Porque no vas a poder rehacer tu negocio. Claro, ¿y ahí qué solución puedes plantearle? ¿Qué opciones le puedes Bueno, ahí se plantean pocas soluciones, porque volvemos a la situación anterior a la ley de segunda oportunidad. Intentar renegociar, fraccionar, pero claro, ¿cómo fraccionas una deuda de 80.000 euros a una persona que gana 2.000 euros al mes? Resulta completamente inviable eso. Entonces, pues vuelven a la clandestinidad, como decimos. Vuelven a operar pues como pueden. Y aquí ya desde el despacho de abogados nuestros no podemos hacer prácticamente nada. Y fíjate que nosotros somos, como has visto, abogados y economistas, y como se puede leer en nuestro cartel, y nos dedicamos también al tema fiscal en profundidad y a recurrir y demás. Por eso conozco, aunque yo no soy mi especialidad no es fiscal ni nada, pero conozco de primera mano estas arbitrariedades y estas prepotencias que comete la agencia tributaria. Está bien saberlo, pues si algún día tengo algo fiscal, tío. Pues nada, por supuesto. Estáis invitados, tú y todos los que nos oís, a consultarnos. Sí. A mí, ¿sabes lo que me parece surrealista también sobre estos temas? Que un inspector de Hacienda, por ejemplo, que pueda abrir un expediente, ¿no? Como decías antes, además tiene retribución por hacerlo. Y yo no sé a nivel interno qué tiene que justificar para abrirle un expediente a este señor que tiene una empresa. Claro. Es decir, que yo hoy estoy en este podcast hablando sin pelos en la lengua sobre Hacienda, Seguridad Social, no vaya a ser que nos caiga una inspección ahora que a alguien esto le estaba sentando mal. Seguro. Claro, a eso voy, que si mañana me quieren dar una inspección, lo pueden hacer sin ningún problema. Me parece surrealista. Perfectamente. De hecho, ahora mismo que estábamos en el debate político de si los jueces, el lawfare y todas estas cosas, de si los jueces utilizan políticamente la justicia o no la utilizan, estamos en debate, se está suscitando un debate por abajo de inspecciones de Hacienda que se han abierto a políticos que te caen mal o a tal, y esto ha estado siempre en el debate. O sea, quiero decir que la utilización política de la agencia tributaria siempre ha estado en el debate político, con la dificultad de prueba que tiene. Pero fíjate, Urco, efectivamente que tú no sepas bien el funcionamiento interno y haya una falta de transparencia y de claridad en estos procedimientos, que se justifican además arbitrariamente porque pone por presunción, además usan ellos las palabras. Se presume que usted estaba vinculado al deudor y ha colaborado con él, un caso que tenemos ahora, ¿no?
y ha colaborado con él en la ocultación de los bienes. No, mire, se presume, no. Dígame usted qué actos concretos he hecho yo para ayudar a ocultar los bienes a otro señor. Otro señor al que ni siquiera le han notificado. Quiero decir, porque el otro señor a lo mejor ni siquiera los ha ocultado. Pero bueno, primero demuestra usted que el otro los ha ocultado y luego me mete a mí como colaborador. Pues no, si ni siquiera eso dice, el acta dice que se presume que como yo era hermano de este señor, lo sabía todo. Y me derivan toda la responsabilidad, toda además, toda la deuda. Con lo que tiene Hacienda, que es que primero dispara y luego pregunta, esto como en el oeste, ¿no? Yo veía una sombra ahí, le pego un tiro y luego digo, ¿quién eres? Sí. Bueno, pues Hacienda es igual. Hacienda primero te paga, bueno, te hace un trámite, es verdad que hay un trámite de alegaciones, es verdad que yo cada día estoy más convencido de que ni se leen las alegaciones, porque cuando tienen un modelo, las alegaciones vertidas no desvirtúan lo recogido en la ecuación del procedimiento, que eso vale para todo, Claro. Que dices, hombre, por lo menos, ya que me estás o me vas a arruinar la vida y me vas a embargar el piso, por lo menos moléstate en contestar, dime que sí, que tu presunción es verdadera, o explícame algo concreto del caso. ¿Vale? Pues hay veces que sí, no vamos a decir que todo en una hacienda se haga mal, pero la gran mayoría de las veces te das, es como darte cabezazo contra un muro. Además, el cliente le es muy difícil entender esto, porque el cliente entiende que es un procedimiento con unas mínimas garantías. Y cuando empieza a leer las cosas, se da cuenta de que no hay ninguna garantía. Y se da cuenta de que todo es mecánico, todo es burocrático y que es como chocarte con una pared de burocracia, la cual se desentiende completamente de los problemas personales de cada uno y de su caso concreto. Eso es así, en Hacienda, en los juzgados y en muchas otras cosas. ¿Qué pasa? Como decíamos, primero disparo, luego pregunto. Primero te embargo, te quito las cuentas bancarias, te quito todo, y luego tú te puedes ir a los tribunales, bueno, todo el procedimiento tedioso de tribunales económicos administrativos, luego a la justicia ordinaria, luego tal, no sé qué. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esa coacción o ese poder coercitivo tan fuerte lo que hace es que la gente al final acabe reconociendo la inflación y pagando. Sobre todo si lo puede pagar, claro, si no lo puede pagar, pues no te queda más remedio. Si a cualquiera de nosotros mañana viene a Hacienda y nos dice que una cantidad que podamos afrontar nos la va a embargar y nos va a tener bloqueado una nota en el piso nuestro, no sé qué, no sé qué, y 4 o 5 años más un dinero que te tienes que gastar en abogados para defender eso, pues tú a lo mejor dices, mira, prefiero pagarle a Hacienda esto, si no es mucho, prefiero pagárselo antes que meterme y pagárselo a un abogado, porque para pagárselo a Guillermo, abogado, se lo pago a Hacienda y soluciona el problema en un día. Si se lo pago a Guillermo, pues puede ser que gane, puede ser que pierda, pero lo que sé seguro es que me voy a estar 3, 4, 5 años para un resultado incierto. Y eso, pues, es muy, muy duro. Se solventaría incluso teniendo esas prerrogativas Hacienda, que son lógicas también por otro lado, porque a lo mejor, oye, no dejan de ser los poderes públicos, se supone que las van a utilizar con cabeza. Si esas prerrogativas se utilizaran en cortos periodos de tiempo, eso sí tendría quizá cierto sentido. O sea, a ti te habría una inspección y todo eso se solventara en 2 o 3 meses, fenomenal. Porque he tenido bloqueada mi cuenta bancaria, he tenido bloqueada la casa, Hacienda se asegura su cosa, pero lo he tenido 3 meses. Entonces, a lo mejor ahí no tendríamos incluso nada que decir. O sea, fíjate, no es un tema tanto de justicia formal, que esto suele pasar con muchas leyes, ¿eh? No es un tema tanto de lo que dice la ley, que esté bien o que esté mal, sino de la aplicación práctica luego de la ley. Con una aplicación efectiva de la ley, toda la legislación que tenemos sería coherente y lógica y justa. Sin embargo, esa dilación en el tiempo la convierte en injusta. La misma, con los mismos artículos y con las mismas cosas. O sea, fíjate, Urco, lo que tenemos aquí con Hacienda, ¿eh? Pero da miedo, da miedo pensar muchas veces, da miedo pensar en cómo estamos, y los que tocamos estos temas y estamos todos los días con ellos, a lo mejor estamos muy sugestionados porque nos toca todos los días, vemos solo lo malo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces es un poco complicado en nuestra posición y a lo mejor tenemos una visión muy negativa. Pero es verdad que da miedo pensar lo desprotegido que está el ciudadano.
Bueno, yo no lo veo. Yo no creo que toméis una perspectiva demasiado negativa, ¿eh? Yo que no estoy con esto todos los días, que lo veo más desde fuera, pero sí que es verdad que desde pequeñito te puedo decir que más adelante me he dado cuenta de que siempre he crecido con cierto miedo hacia la seguridad social porque he mamado mi padre empresario, entonces algo he mamado, ¿no? Claro. Y llegas a un punto donde te das cuenta, hostia, he crecido con algo de miedo acerca de estas entidades que teóricamente son públicas, que debería tenerles admiración, no miedo. Que mira el nombre, seguridad social. Claro. Pues bien, yo lo llamaría de otra manera. Pero es un poco heavy. Y te quería preguntar, porque estoy seguro de que hay alguien escuchando este podcast que esté jodido financieramente o que tenga eso tal. ¿En qué punto recomendarías tú a una persona que plantea acogerse a la ley de la segunda oportunidad? Que os contacte, luego ponemos vuestra info, que os contacte para este tema. Pues mira, es relativamente sencillo y a la vez muy complicado. Mira, la ley de segunda oportunidad, o técnicamente concurso de acreedores, ¿vale? El momento en el que debe iniciarse una persona a acogerse viene determinado en la ley. Y además hay una cosa que la gente desconoce. Esto no es un procedimiento voluntario. Es un procedimiento obligatorio. Y la sanción por no acogerte es que no te exoneren de la deuda. Si tú lo haces tarde, no te exoneran de la deuda. Esto tiene un sentido. Es, si yo lo hago tarde, perjudico a los acreedores. Porque empiezo a generar mayor bola. La rueda del crédito. Empiezo, hoy todavía puedo, me dan 5.000 euros, espera, los cojo y aguanto 3 meses más. Que es un pensamiento muy típico, ¿no? Pero claro, ¿qué estoy haciendo? Perjudicando a ese acreedor. Porque si yo ya sé que esos 5.000 euros no los voy a poder devolver, realmente ya no estoy actuando de buena fe, ya estoy actuando de mala fe. Y ahí ya es cuando la ley no te cancela. ¿Vale? Entonces, el momento que te dice la ley, aquí viene lo difícil y lo fácil, dice cuando te encuentres en insolvencia o preveas que te vayas a encontrar. Vale. Claro, ¿qué pasa? Que la insolvencia, chico, tú no tienes una luz roja en tu casa que te dice hoy estás en insolvencia. De hecho, para determinarlo hay un procedimiento dentro de cuando se discute, ¿no? Si lo presentaste tarde de pronto, son procedimientos muy complejos con periciales económicas y con todo. No es una cosa que ni siquiera que el juez tenga clara, ¿vale? Sí que es verdad que hay alguna serie de hitos que te da la propia ley, de dejar de pagar más de 3 cuotas de seguridad social o de Hacienda, el impago generalizado, que es una de las cosas también que se menciona en la ley, el impago generalizado de los créditos. Entonces, al final, pues bueno, yo diría que cuando tú de verdad creas que con tus ingresos mensuales no vas a ser capaz, más lo que te tiene que quedar para vivir, me explico, ¿no? Porque no puedo, si gano 1.000 euros, no puedo dedicar 1.000 euros a pagar créditos, porque no puedo pagar la luz, ni el agua, ni el teléfono. Es decir, cuando tú veas que tus gastos normales reducidos, incluso a básicos, y aún así no te va a quedar dinero para pagar tus obligaciones son todas: alquiler, seguridad social, Hacienda y los créditos. Cuando tú veas eso, yo me acogería cuanto antes a la ley de segunda oportunidad. Es una cosa. Además, mira, muchos abogados que nos dedicamos a esto, no solo nosotros lo hacemos así. Nosotros damos una primera consulta gratuita y asesoramiento, ¿vale? Pero yo creo que ahora esto está muy extendido y hay muchos despachos de abogados que lo hacen. Entonces, no pierdes nada por llevar esto es como el médico. Si a ti te duele algo, no pierdes nada por decir, oye, mira, creo que estoy en esta situación, y el abogado seguro que te va a saber decir, sobre todo si es un abogado especializado, porque este es otro debate que sería para tener. Igual que si a ti te duele la cabeza, tú no vas a un podólogo. Si tú tienes un problema de insolvencia, no vas a un abogado de divorcios, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que creo que es un déficit cultural español, de que el abogado es el abogado y es el abogado de la familia, ¿no? Como dicen. Bueno, pues el abogado de la familia sabrá de cosas de familia, pero no sabrá de... A mí no se me ocurre probablemente meterme en un despido porque yo no soy abogado laboralista. O puedo hacerlo. Me tiro estudiando 6 meses de derecho laboral y me convierto, entre comillas, que ni con eso. Y tendría la capacidad técnica. Pero bueno, lo que yo recomiendo es que hoy en día, que además es fácil por esto de las primeras consultas y demás, consultar con un abogado. Entonces, te va a decir si tú estás ya, si no lo estás, incluso si prevés que puedas estar. Eso es importante. Porque tú puedes acogerte a la ley incluso todavía estando pagando todo,
pero que tú prevés, por ejemplo, gente que se queda en el paro. Oye, yo hasta ayer podía pagar, pero me quedo en el paro y se me acaba el paro en 2 meses. Pues hombre, en 2 meses vas a entrar en insolvencia, porque ya sin ni siquiera el paro vas. Ahí es un punto de inflexión, que tú, ese es muy claro, porque dejas de tener ingresos, ¿vale? Pero cuando tengas dudas, consulta. Y sobre todo, cuando veas que, por ejemplo, otro que hemos hablado ahora del crédito. Cuando tú pides un crédito y con ese crédito estás repagando créditos anteriores, lo estás usando para pagar cuotas de créditos anteriores, ya sabes que eso va a acabar mal. Salvo que tengas una previsión a corto plazo de encontrar es que me deben un dinero y me lo van a pagar. No, pero salvo que tengas esa previsión muy, muy clara, ese es un punto en el que deberías acudir. Deberías acogerte, es un procedimiento que es un procedimiento relativamente complejo para el abogado, pero sencillo para el cliente, porque no es un juicio como los juicios de la tele. Aquí tú no vas a ir a un juez, van a ponerte allí sentado los acreedores delante y van a juzgar lo que has hecho con tu dinero o no. Es un procedimiento que normalmente, en el 99% de los casos, no tiene ni vista. Se presenta la documentación, se verifica si esa documentación está correcta o no, se da traslado a los acreedores para que aleguen si ha habido algún fraude o algo. Generalmente, como no ha habido fraude, porque también los abogados, si ha habido un fraude o entendemos que no es procedente, lo vamos a revisar antes en la documentación y lo vamos a filtrar. ¿Vale? Entonces no nos encontramos, es muy raro encontrarte con problemas, ¿vale? Si lo haces bien el trabajo antes. Y ya está. Y el procedimiento avanza, bueno, sus particularidades, sus cosas que no vamos a aburrir ahora aquí con detalles técnicos, avanza y te acabas quitando la deuda. ¿Vale? O sea, se podría decir que entiendo que hay mucha gente que os llega... Bueno, me decías que hay perfiles que se lo toman más normalmente, que a ti te sorprende, ¿no? Que venga gente que bastante bien, y luego supongo que habrá gente que digas, hostia, esta persona lo está pasando muy, muy mal. Y luego en el procedimiento no es algo que digas, puede ser algo que le suponga mucha presión o tal a esa persona. ¿No? Pues mira, sí, como todo esto también pasa un poco en todos los procedimientos, pero estos son especialmente complicados. Esto no es una reclamación de cantidad que a lo mejor es alguien que te debe a ti un dinero, pero que eso a ti no te supone una quiebra de tu vida, ¿no? Que tú vienes aquí, yo te reclamo el dinero y te explico, y oye, no vamos a tomar una cerveza y tan amigos. Claro, tú cuando vienes aquí es porque tienes un problema que afecta generalizadamente a tu vida, que te causa incluso mucha gente viene en estados de depresión clínicamente determinadas. Claro. Porque que tú no puedas pagar el colegio de tus hijos o que no puedas ir al Mercadona a comprar, pues eso a la gente le afecta. Y hay, pues como en toda la vida, pero en estos casos, como cuando tú llevas a la gente a situaciones límites, la gente sale más un poco su forma de ser, que es lo que comentabas tú. Entonces hay gente que viene muy hundida, muy hundida. De hecho, tenemos una gran parte, el abogado, tenemos una gran parte, diría entre comillas, porque no es así, ¿no? Pero de psicólogo, ¿vale? En el sentido de que tenemos que hacer una labor muy importante de convencer a la gente que el tener un desacierto económico no eres una mala persona. Por eso es importante también citar casos de gente famosa que se ha acogido a estos procedimientos, porque la gente piensa, quizás es un tema cultural, que tenemos mucho en la cultura mediterránea occidental, ¿no? Por contra al derecho inglés, que veíamos que esto de la segunda oportunidad viene de ahí. En los países mediterráneos, en España, Italia, Francia también, ¿no? Tenemos mucha cultura de que somos muy responsables, hiperresponsables. Si yo he prometido algo, yo esto lo cumplo hasta la muerte. Y si le pedí al banco, pues yo esto tal. Entonces, está muy bien, pero también hay que saber dónde tener la lealtad. Es decir, tú cuando un banco te presta dinero sabe que tú tienes una posibilidad de impago. Eso no es lo mismo que cuando tú le prometes lealtad a tu mujer. Eso son dos cosas distintas. ¿Vale? O sea, quiero decir, no es lo mismo. No hay que interiorizarlo igual. ¿Vale? Bien, entonces, claro, hay gente que, por su forma de ser, ¿no? Es más desaprendido, ¿no? En este sentido de que no le afecta tanto el deber dinero y no pagarlo. Y hay gente que lo lleva muy mal. Y vienen aquí auténticos juegos, gente que se le pone a llorar, gente que no aguanta. Hay unas derivadas de estos como, claro, por ejemplo, llamadas de acreedores. Los fondos de recobros generan
generan, que este es otro debate, pero generan un acoso, un pseudoacoso, vamos a decir, por no entrar en temas delictivos, que hay veces que han sido delictivos y han sido condenados por ello, pero generan un acoso, dicho no en términos penales, sino en términos coloquial, generan un acoso a la persona para que ésta le sea más rentable pagar que dejar que sufrir esto, ¿no? Entonces te vienen, le unes todo eso y te vienen las personas en una situación muy, muy mala. Los abogados que nos dedicamos a esto tenemos que aguantar, pues eso, lloros, y tenemos que ayudar a las personas en eso. La abogacía es así, la abogacía, hay verdad que hay unos temas más que otros, pero la abogacía es una profesión en la que, salvo a lo mejor derechos muy mercantiles, que trata solo con empresas y tal, y aún así esos también tienen una gran parte psicológica, pero el derecho de personas que están en situaciones muy críticas, es una actividad que requiere una gran sensibilidad para con la persona que tiene ese enfermedad. Es muy complicado y claro, es que, te lo decía antes, hay mucha gente que se suicida por temas de deudas, al final entras en una depresión, ¿no? Tal, y claro, si no puedes salir de ello, yo antes de llegar a ese punto, pues te diría, pues, haz una consulta, por ejemplo, para ver esta ley, a ver si te puedes acoger, porque te puede salvar un poco la vida, ¿no? No sé si os ha pasado algo heavy de este tipo, porque yo conozco a algún abogado que hacen, no es lo mismo, pero bueno, pelean temas de usura, sí, préstamos y tal, sí. Y les ha pasado alguna vez, pues después de empezar a trabajar con un cliente, que el cliente se ha suicidado, por ejemplo. Sí, mira, nos ha pasado, no quiero tampoco concretar y tal, porque son aspectos muy desagradables que exceden además del ámbito de un podcast. Efectivamente, mira, todo el tema de créditos afecta, yo te diría que muchas veces, se dice muchas veces, y será verdad, ¿no? El tema de los suicidios suele ser por tema sentimental. Tú ves las pocas estadísticas que hay, porque esto es un tema muy tabú y demás, suelen ser por temas sentimentales porque se dice que es lo que más afecta. Pero yo estoy convencido, por lo que yo veo, puedo estar equivocado porque no manejo estadísticas, yo estoy convencido que una gran parte de estos, y nosotros hemos tenido casos, todo abogado que trate directamente, porque nosotros también llevamos tema de intereses abusivos y demás, de hecho, muchos despachos que llevamos ahora tema de ley de segunda oportunidad nacen de temas de usura, porque al final, si no puedes pagar la tarjeta de crédito, pues tienes dos salidas, o la atacas por intereses abusivos o la atacas con la ley de segunda oportunidad, ¿vale? Son soluciones que se pueden ir poniendo. Entonces somos conocedores de primera mano y nosotros hemos tenido casos de gente que se ha suicidado. Fíjate, nosotros tuvimos un caso que fue el padre y lo que es el desconocimiento. El padre se suicidó, las hijas se las medio engañó para que aceptaran la herencia, la aceptaron íntegra, sin beneficio de inventario ni nada, es decir, aceptaron la herencia con bienes y con deudas, y las deudas eran mayores que el activo. De forma que las hijas, con 20 años, sin comerlo ni beberlo, se arrastraron una deuda. Se arrastraron una deuda por aceptar la herencia así. Sí, por desconocimiento. Bueno, un engaño, por un hermano del padre, tal, una serie de cosas familiares, y el padre se había suicidado por el tema de deudas, con él. Y las hijas aceptaron la herencia creyendo que había un piso, que había una empresa, que había un no sé qué, resulta que eso no era como se lo habían vendido, y las hijas vinieron, claro, tú imagínate una cría de 20 años, con el padre recién suicidado, la universidad, y que se te sienta aquí y te dice que tiene la vida arruinada porque debe 300.000 euros. Claro. Es muy duro. Entonces, y además no puedes hacer nada, porque ya había pasado el plazo para impugnar la herencia, es decir, ya a nivel civil jurídico no podías hacer nada. Porque la ley tiene unos límites y unos plazos, claro. Y a estas chicas, a ver, yo no te digo que ellas hubieran acabado mal o tal, porque tenían 20 años, tenían toda la vida por delante y se lo podían haber aumentado, pero si no existiera esta ley de segunda oportunidad, hubieran tenido un gran problema, y gracias a esta ley, pues oye chicos, se les canceló todo, se les hizo todo y bueno, pues fíjate, pues han podido llevar una vida normal. O sea, son situaciones extremas, muy extremas, como puedes ver, pero que te encuentras. Casi me emociono yo. Yo fíjate que se me han saltado un poco las lágrimas hablándolo, porque las recuerdo a las chicas aquí sentadas, y hemos tenido gente, fíjate, también ahora que lo dices, gente que no son capaces de venir ellos.
y vienen sus parejas, vienen sus padres, me ha venido, fíjate, hasta uno la suegra, que decíamos, joder, vaya suegra, ¿quién tuviera esta? Por un lado, porque se la veía muy mandona, pero por otro lado, le estaba solucionando la vida al señor. Llamó a la suegra, se lo trajo aquí, lo sentó ahí, este señor está casado con mi hija y tal, y otro caso de estos, habían hecho a perder la casa, los pocos ahorros que tenía, los tal, y el hombre estaba tan hundido, estaba bloqueado, completamente bloqueado, que esa es otra cosa que suele pasar. Lo de la técnica del avestruz, que meto la cabeza debajo y chico, yo qué sé, pues no me entero y ya veremos qué pasa. Eso es una cosa que es muy humana, ¿eh? De todas formas, a ver, yo no he estado nunca en una situación, entiendo que tú tampoco, así de esta ruina absoluta, ¿no? Todos hemos pasado situaciones mejores o peores económicas, pero tendríamos que vernos, ¿eh? Sí. Tendríamos que vernos sin poder dar de comer a nuestros hijos, sin poder pagar el alquiler. Es muy duro. Muy complicado. Es muy complicado. Y te puede, yo creo que te puede joder incluso es un tema de orgullo también, ¿no? Igual el hecho de que alguien, por ejemplo, no venga o no quiera venir o tal, te puede tocar. Eso es una de las cosas que yo creo que estos podcasts y esta divulgación debería cambiar la mentalidad de la gente. Separar es que no me gusta usar la palabra fracaso, porque ya la palabra fracaso, antes se decía quiebra, ruina, fracaso empresarial y tal, no me gusta usar esos términos, porque te llevan efectivamente al tema tuyo personal, y no hay cosa peor que el orgullo y que el tema personal, porque es lo que, como en las rupturas sentimentales, muchas veces es peor. El orgullo del por qué me ha dejado tal, casi más que el que te haya dejado, y es peor. Y con el tema económico y empresarial es igual. Y debemos hacer, tú que tienes un podcast de empresarial y demás, debemos hacer mucho proselitismo de esto, que en el mundo anglosajón lo tienen muy asimilado. Es más, fíjate que yo he oído a gurús de estos que dicen que tienes que fracasar 3 o 4 veces para luego poder montar tu empresa antes. Y aquí, sin embargo, si tú creas una empresa y la cierras con un concurso de acreedores, parece que ya no puedes hacer nunca nada más en tu vida. Y los anglosajones en Estados Unidos y en Inglaterra esto lo tienen a gala. Gente que tiene un Ferrari y 2 chalés y al día siguiente no tiene nada. Y a los 2 años vuelve a tener una empresa. Y no le pasa nada. No le pasa nada. Vuelve a vivir con sus padres, rehace su empresa, o rehace otra empresa o se va a otro campo. Ellos lo viven de una manera mucho más natural. Creo que es muy importante en tu podcast, Urco, como favor a la sociedad, que tratéis estos temas y que siempre animéis. Y la ley de segunda oportunidad es lo último, pero es un escudo que tienes para no estar arruinado toda la vida. Lánzate, créalo, genéralo, y lo que hablábamos, si tú, por lo que sea, no te sale bien, no vamos a usar términos fuertes, no te sale bien, que muchas veces no depende de ti. Y aunque dependiera de ti, ¿qué pasa? Que no te puedes equivocar en la vida. Joder, si estamos ahora mismo en un índice, me parece, en tema matrimonial, volviendo a si me parece que hay un índice del 50% de divorcios de los matrimonios. Joder, el 50% de la gente con la idea de pareja universal, que puedes no tenerla, pero si la tienes, y se supone que te casas teniéndola, el 50% de la gente no la lleva a cabo. Pues porque empresarialmente, y no pasa nada, tu tío se divorcia y no piensas que se vaya a arruinar, no piensas que se le ha acabado la vida, no piensas nada de eso. Pues si eso lo hemos interiorizado ya como algo normal, ¿por qué no interiorizamos como algo normal a nivel orgullo, como dices tú? Que alguien que una empresa no le ha ido bien, no ha podido sacarla adelante, por lo que sea. Por su culpa, por su no culpa, porque ha venido un coronavirus, porque, yo qué sé, porque viene la crisis del petróleo, porque fíjate, nosotros tenemos una de muebles que, claro, de repente el transporte marítimo con China subió a 50 veces más los contenedores, y claro, como tú los muebles que vendías eran fabricados en China, pues de repente yo todos los pedidos que tenía, todo lo que tenía no los pude servir. Arruinado, o fracasado, o quebrado, todos estos términos horribles. ¿Qué pasa? Que ese señor es una mala persona, es un mal empresario, no puede ir pues mira, a lo mejor te puede aportar más, mucho más, que alguien como yo, que ha montado 1 o 2 empresas y siempre le ha ido bien. Probablemente esa persona, a nivel empresarial, y me estoy poniendo yo ejemplo, probablemente a nivel empresarial tenga más que aportar, sobre todo en situaciones críticas, tenga más que aportar que yo.
Eso sí. Y sin embargo, tú coges su currículum, coges el mío y dices, uy, yo prefiero irme con un empresario al que todo lo que ha hecho le ha salido bien. Eso es así. No, hay que quitarse ese falso orgullo. Y yo creo que los que tenéis podcast y movéis esto debéis mover. Es muy importante, sí. Nosotros aquí, de hecho, antes te lo decía, que al final el objetivo es lo que estamos haciendo, conversar, hablar un poco de la realidad, intentar dar otro tipo de perspectiva, que son cosas que yo, por ejemplo, en la tele no veo que se toquen o no se entra en detalle. No se entra. Es una pena. Es una pena. Es una pena porque estamos, los medios de comunicación y demás no hablan de estos temas. Son temas de la vida común. Autónomos y empresas hay a millones en España y no se tratan estos temas. Antes, gracias por compartir, de hecho, que son temas delicados. El tema de los suicidios, por ejemplo, yo estoy 100% convencido de que gran porcentaje son por este tipo de temas. Yo creo también que sí. Hacienda, Seguridad Social, lo que pasa que obviamente no les interesa. Yo creo que sí. Decir eso. Sí, no interesa, les interesa taparlo y efectivamente, pero los que estamos a pie de calle tratando estos temas vemos cómo influye en la gente y vemos que esto les influye más que ninguna otra cosa. Yo te puedo contar una anécdota, por ejemplo, de hace tiempo cuando... No sé cómo pasó porque no tengo los detalles, pero de repente un día me llegó una notificación de la Seguridad Social que me embargaban una cuenta de banco, ¿vale? Por un importe de 3.000 euros o lo que sea. Llego a esto del asunto y resulta que me seguían cobrando unas cuotas porque estaba dando de alta, porque me dieron mal la baja de algo y no estaban en actividades económicas. Pero es lo que me comentabas antes, que me parece muy relevante. A esas entidades les da igual aunque tú no sigas generando o no sigas tal. Te van a seguir cobrando hasta el punto que te des la baja. Tal, vamos, que les da igual. Es muy injusto. Hay incluso casos en los que hay errores. Ya. Hacienda se equivoca, ¿eh? Ya. Tú mañana se equivoca Hacienda. En vez de embargarte 1.000 euros por una multa, te embargan 100.000. Ya. Te han arruinado la vida. ¿Y solo recurres o...? Si no pasa nada, te vienes aquí, Guillermo, recúrremelo. Y te digo, mira, lo ganamos. Pero hasta que lo ganemos, tú no puedes tener una cuenta en ningún sitio. Ya, es la hostia. Tú fíjate, ¿eh? Y pueden pasar años, ¿no? Pueden pasar años. Pero, lo que me comentabas tú, también, claro. Tú te encuentras completamente indefenso porque además los mecanismos que hay no son eficaces. Si tú tuvieras una agencia tributaria eficaz, donde tú al día siguiente coges esto y dices, mire, oiga, compruébeme esto, por favor, que está usted equivocado, o compruébeme esto que lo he pagado. Pero vete a pedir cita para la agencia tributaria. Vete a pedir cita. Vete a pedir cita. Vete. Tú, mira, claro, entonces, si es lo que te digo, que al final muchas veces no es un problema de que Hacienda no deba o no pueda hacerlo por injusto. Es un problema que si tú fueras capaz de al día siguiente, 2, 3 días, solucionar ese problema realmente, que yo creo que antes sí ocurría o ocurría en mayor medida y por eso hay estas leyes. Pero es que hoy en día se ha todo deshumanizado de tal manera y se ha bloqueado burocráticamente todo que te genera unos problemas que dices, mira chicos, que me tiro por la ventana porque no puedo solucionarlo, no puedo solucionarlo. ¿Cómo puede ser que yo esté llamando 3 veces al día a la Seguridad Social para pedir cita, no me la den? Entre en la web para pedirla, no tengo cita para los siguientes meses. Es que eso es como no tener Hacienda. Eso es, efectivamente. Es lo mismo que no tener. Efectivamente. Es una justicia tardía, que digo yo, cuando un juicio te sale a los 8 años, cuando tú quieres ir al médico y tardas 2 años en que te den cita, 6 meses, me da lo mismo. Cuando tú quieres arreglar una cosa con Hacienda y Seguridad Social y no puedes, porque ni siquiera a través de la página web, que me parece también que no debería ser así, porque mi madre, por ejemplo, no sabe usar internet. Y si mi madre mañana tiene un problema con Hacienda, ¿qué hace la mujer? ¿Cómo pide cita? Llama, la pobre mujer, con 80 años se pone a llamar ahí. Y en persona además no puedes ir como tal. En persona no puedes ir porque eso ha desaparecido. Antes por lo menos esperabas 1 hora y media allí sentado con tu numerito y te atendía. Ahora ya eso se lo han quitado, claro. Entonces es un desastre por falta de funcionamiento, no por las leyes, te repito, por falta de funcionamiento de las instituciones. Ese es el gran problema. Las leyes también son un problema que habría que modificar. Pero si por lo menos funcionaran las cosas en tiempo,
Porque tú hubieras ido al día siguiente a Hacienda y lo hubieras arreglado con el funcionario. Fíjate, y hubieras dicho, qué mala suerte he tenido, pero no pasa nada, perdí una mañana, vale, ya está. Tú hubieras cabreado y ya está. Bueno, pero te has visto de repente metido en un procedimiento en el que no puedes hacer nada y ves cómo te quitan el dinero del banco de una forma injusta. Sí, parece un show. Es muy heavy, pero bueno, es lo que hay. Y esto, claro, estas entidades también hablamos antes de la coacción, ¿no? Claro, me decías, tú puedes recurrir tal, pero igual entras en un proceso de 5 años, ¿no? Xabi Alonso, ¿cuánto lleva peleándose con Hacienda? Pues ahí sigue todavía. Ahí sigue todavía, ¿no? Recursos, todavía no sigue recurriendo, pues sí. O sea, que tienes que echarle un par de huevos. Y yo eso, por ejemplo, sí que lo haría. Si veo que es algo injusto, vemos que tal, por orgullo sí que lo pelearía. Vamos. Mira, yo a Xabi Alonso, que creo que le debemos mucho a todos los españoles, porque creo que ha hecho una labor social arriesgando su vida. Pues sí. Porque entiendo que es una persona casada, es una persona que tiene una vida que ir a la cárcel no le apetece. Y es que le están pidiendo cárcel. Ya lo sé, ya. Entonces, claro, yo si tengo 1 millón de euros en el banco y me piden cárcel, pues a lo mejor prefiero dar el 1 millón de euros y no ir a la cárcel. A eso voy. Mira, que a lo mejor hay un 1% de que vaya a la cárcel, pero es que yo tengo 2 niños pequeños en casa, es que yo no quiero, aunque sea un 1%, no quiero arriesgar. Sí, que prefieres pagarlo y fuera, aunque tú tengas la razón. Efectivamente. Ya. Entonces hay que tenerlos muy bien puestos, muy bien puestos para hacer lo que ha hecho este señor. Porque además probablemente anime a otros que no han tenido, yo lo entiendo, y no digo el valor, porque no quiero, esos son los casos de Ronaldo, caso de Messi, etcétera, etcétera. Probablemente yo si me hubiera visto en su caso hubiera hecho lo que hicieron ellos, y no lo que ha hecho Xabi Alonso. Tienes que tener primero músculo para aguantarlo. Eso es lo primero. Es decir, a mí me quita Hacienda 3, pero me quedan 7 para vivir. Bueno, pues ni tan mal. Porque como Hacienda mañana a ti te llega y te embargue 1 millón de euros, a ti y a mí, será adiós, apaga y vámonos. ¿Vale? Entonces, por eso digo, primero tienes que tener músculo para aguantarlo. Y luego, cuando ya entras en temas penales, tienes que tener mucho para decir, si me sale todo mal, estoy dispuesto a irme 2 o 3 años a la cárcel. Entonces, claro, 3 o 4 o lo que me pida, ¿vale? Porque luego encima los fiscales no te creas que te van a pedir la mínima de 2 o de 3. Los fiscales luego te piden 8. Claro, a ver si con eso, lo que dices tú de la joder, a ver si con eso te entra mucho miedo y con eso coges y pactas, que es lo que consiguen con los otros. Eso me parece de... Pues eso es la muy peor mala intención que pueda haber. Pues eso es. Y en Hacienda, que es el trámite administrativo previo, hablábamos de coacciones, también las hay. Porque si a ti mañana te pide una cantidad que tú puedes afrontar, que es lo que hablábamos al principio, te pide 3.000 euros mañana. Pues tú coges y dices, joder, ¿qué hago? ¿Le pago al abogado que a lo mejor me cobra 1.000 por hacer un recurso y no sé qué? Mira, chico, es que no duermo por las noches, me llevo 2 días sin dormir, voy a pagar 3.000 euros y me quito este medio, aunque no tenga razón. Porque es que tengo una empresa que dirigir, tengo unos podcasts que hacer, tengo unas cosas que hacer y yo no puedo estar todos los días dedicando 1 hora o 2 de mi cabeza a recopilar facturas, a justificar no sé qué, a ver si esto lo estoy haciendo bien, hazme un encuadro en Excel con las facturas, hazme no sé qué, hazme no sé cuántos. No puedo. Prefiero seguir generando negocio, que es lo que nos pasa a los empresarios muchas veces. Que tú estás centrado en tu negocio, tú no estás centrado en defenderte de la seguridad social, de Hacienda, de pedir cita. Joder. Tú estás ahora haciendo aquí un podcast conmigo, imagínate que tuvieras que estar pensando en meterte en la seguridad social en un ordenador a ver si aparece una cita. Y luego llamando, y luego no sé qué, y luego, porque tú sales de aquí y tienes que atender a tus empresas y a tus cosas. ¿Y qué estás? Todo el rato pensando en llamar a la seguridad social a ver si te da una cita porque se han equivocado. Mira, chico, toma el dinero, que yo lo que tengo que hacer es generar dinero. No que me creéis problemas. Yo creo que es eso y también luego el tema miedo que puede jugar parte importante, es lo que dices. Si ese asunto a ti, por ejemplo, a nivel mental te puede suponer que no duermas, que no tal, que yo te puedo decir que hace años probablemente me pasa algo gordo y no duermo, lo paso mal. Ahora ya he cambiado de perspectiva y tal, es otra historia, pero... Porque vas teniendo más conocimiento de las cosas y tal. Pero... Bueno, tener más conocimiento a lo mejor hace que tengas más miedo, pero bueno. Bueno, pues... Mira, fíjate por lo que te decía del funcionamiento. Me acuerdo de una cliente que tenemos que tiene una empresa en Inglaterra. Cuando el coronavirus, aquí nosotros estuvimos gestionando pues, aplazamientos para la seguridad social, la Hacienda, todas estas cosas. Y créditos fijo. Para que veas la diferencia de una administración, como es la inglesa,
y de una administración como la española. Vale. Me llama la cliente y me dice, oye Guillermo, mira, dice, me ha llegado, dice, yo estaba aquí enfrascado en los ICO, tenías que ir al banco porque el Estado los gestiona, pero los gestiona a través de los bancos. Sí. No vaya a ser que tengamos que poner a los 3 millones de funcionarios que tenemos ahora de repente a ayudar y no sabemos cómo hacerlo, ni lo van a hacer o lo van a hacer a medias o no sé qué. Entonces vamos a usar entidades privadas para ello porque debe ser que no pagamos impuestos suficientes para que estas cosas las gestione el Estado. Fenomenal. Nos vamos a los bancos. Bueno, más fácil, menos fácil, dependiendo de la empresa y tal. Pasan meses, te lo gestionan, etcétera, etcétera. Vale. Bien. Luego tendrás dinero y te dan el crédito que tienes que pagar. Todo esto tienes que llevar una serie de documentación contable, balances, impuestos trimestrales, etcétera, etcétera, que lo tiene que preparar todo un abogado con el consiguiente coste que tiene eso. Y fíjate que yo me dedico y vivo de eso, ¿eh? Bueno, pues me llama esta cliente que está en Inglaterra y me dice, oye, Guillermo, fíjate, me ha llegado una carta de la Hacienda inglesa que dice que han calculado ellos con la extensión que tiene una fábrica con 40 trabajadores a las afueras de Londres, que han calculado con la extensión que tiene la fábrica, con los impuestos que he pagado y con los trabajadores que tengo, han calculado que me corresponden 400.000 euros de ayuda. Que si estoy de acuerdo, que me los van pagando. Y que si no estoy de acuerdo, que bueno, que ellos me los van pagando, pero que yo alegue lo que tenga que alegar para luego recalcularlo. O sea, la propia administración le calculó las ayudas y se las dio. Eso sí que es ayuda, me cago en la mano. Claro, es que eso es, claro, es que para eso son las administraciones. Sí, deberían, sí. Yo conozco muchos empresarios, y yo me incluyo, que aquí contratamos abogados, que, mira, yo me acuerdo, por una contratación de un administrativo, 1 año y medio para recibir las ayudas. 1 año y medio. 5 o 6 requerimientos de documentación por el camino. Pero vamos a ver. Requerimientos de documentación que tiene la administración. Pero si tiene usted el contrato, que usted es la Seguridad Social, claro. Si tiene usted Hacienda, yo declaro lo que pago a esta señora, no lo puede ver usted. ¿Por qué tengo yo que mandarle nada? Pero si es usted el que debería decir, acaba de contratar, usted me ha saltado aquí, espere, mire, le digo, como es menor de 35 y es no sé qué, aquí tiene. Aparte, que yo no tengo por qué entender esto porque somos abogados y economistas y más o menos entendemos de esto. Pero tú imagínate un agricultor. ¿Qué tiene que el agricultor? Que leerse el BOE todos los días para ver qué ayudas hay, qué ayudas no hay, que no sé qué. Ojo, que el agricultor tiene que estar a lo suyo. No tiene que estar a gestionar ayudas ni a tal. Y el agricultor paga unos impuestos porque un funcionario le mire, o debería mirarle todas estas cosas. Para eso está la administración pública. Yo lo entiendo así. Debería. Oye, igual hemos terminado porque creo que tienes una reunión. Tenemos mucho lío, mucho jaleo. Además, tampoco conviene aburrir a la gente. Llevamos 1 hora. Ha sido muy agradable estar contigo. La verdad es que sí, igualmente. Y pues nada, esta es vuestra casa. Cuando queráis aquí comentar batallitas del abuelo abogado y demás que tenemos para aburrir, pues y bueno, temas importantes o no importantes, porque estamos aquí para tomarnos un café y hablar, pues oye chicos, estáis en vuestra casa, ¿vale? Muchas gracias. Otro día te invito a comer por aquí. Si te parece, dejamos vuestra info, la web y tal en la descripción, porque yo creo que alguno que escuche esto, seguro que a alguno le ayudamos. Y yo Pues con eso me quedo. Espero que sí, seguro que sí. Así que gracias. Un placer. Encantado, ¿eh? Hasta la siguiente. Hasta la siguiente.